Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentar a Rubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy jueves 2 de octubre del año 2025, mi nombre Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Israel intercepta 8 embarcaciones de Global Summit Flotilla. El día de ayer, miércoles 1 de octubre, la Armada israelí detuvo a 8 embarcaciones de la Global Flotilla Samud que navegaban con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. La operación comenzó con el abordaje del barco Alma, considerado el principal de la flotilla, y se extendió a otras naves, incluyendo el Adara, que fue la 8ª embarcación asaltada. Israel intercepta 8 barcos del Global Summit Flotilla en al-mar. Hay cerca de 70 muertos por el sismo de magnitud 6.9 en el centro de Filipinas. Las autoridades de Filipinas informaron que hasta el momento han fallecido 69 personas a consecuencia del sismo de magnitud 6.9 que sacudió este martes por la noche la región de Visayas centrales en el centro del país. La Oficina de Defensa Civil de Filipinas indicó que la gran mayoría de las víctimas mortales fueron registradas en el norte de la provincia y explicó que los hospitales se encuentran sobrepasados ante el gran número de heridos que necesitan asistencia médica, especialmente en la isla de Cebú, la más afectada. Cerca de 70 muertos por el sismo de magnitud 6.9 en el centro de Filipinas. Donald Trump firma una orden ejecutiva para defender a Qatar tras ataque de Israel. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que se compromete a utilizar todas las medidas, incluida la acción militar de Estados Unidos, para defender la nación de Qatar, rica en energéticos, aunque sigue sin estar claro el peso que tendrá esta promesa. El texto de la orden, disponible en el sitio web de la Casa Blanca, pero fechado el lunes pasado, parece ser otra medida de Trump para tranquilizar a los cataríes tras el ataque sorpresa de Israel en ese país, dirigido a líderes de Hamas que estaban reunidos para considerar la posibilidad de aceptar un alto al fuego con Israel en la guerra en la Franja de Gaza. Donald Trump firma una orden ejecutiva para defender a Qatar tras ataque de Israel. Se derrumba parte de un edificio de departamentos en Nueva York. Parte de un edificio de apartamentos de gran altura en la ciudad de Nueva York se derrumbó la mañana del día de ayer miércoles, dejando una de sus esquinas convertidas en un montón de escombros. El departamento de bomberos de la ciudad dijo que hasta el momento no tenía informes de heridos. Indicó que respondía a un informe de una explosión de gas que colapsó un conjunto de incinerador en el edificio 20 en el piso de El Bronx. Se derrumba parte de un edificio de departamentos en Nueva York.
La Rusia de Putin es una amenaza para Europa. Necesitamos una respuesta contundente, dice la primera ministra danesa. Europa necesita responder de manera contundente a la guerra híbrida de Rusia, afirmó la primera ministra danesa Mette Frederiksen al recibir a los dirigentes de los 27 países de la Unión Europea tras incursiones de Moscú en el espacio aéreo europeo. La cumbre, que tiene lugar en Copenhague, busca fortalecer la seguridad del continente ante la amenaza rusa, en un contexto marcado también por recientes incursiones de drones no identificados en el espacio aéreo danés. La Rusia de Putin es una amenaza para Europa. Necesitamos una respuesta contundente, dice la primera ministra danesa. ICE detiene a más de 40 personas en Chicago durante un operativo en vecindarios. Agentes de inmigración y control de aduanas detuvieron a más de 40 personas en vecindario de Brooksville de Chicago en un operativo de madrugada dentro de la campaña federal Midwest Blitz. Trabajadores de un refugio grabaron el momento en que 7 vehículos de ICE sin identificación se detuvieron frente al inmueble y capturaron a 4 inmigrantes que se encontraban en el lugar. Durante la jornada, unos 300 agentes ingresaron a varios edificios de apartamentos acompañados por equipos tácticos armados. Testigos indicaron que algunas detenciones incluyeron a mujeres y jóvenes conducidos con las manos atadas hasta vehículos oficiales. Las redadas se extendieron por varias manzanas desde las 5 de la mañana y terminaron pasado el mediodía. ICE detiene a más de 40 personas en Chicago durante un operativo en vecindarios. Demandan a Donald Trump por prohibir ayuda a indocumentados con fondos destinados a víctimas. Una coalición de 20 estados demócratas y el Distrito de Columbia demandó una política de gobierno del presidente Donald Trump que prohíbe utilizar subvenciones destinadas a la seguridad para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados. La querella legal apunta a una reciente prohibición establecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que impone restricciones a los estados que reciben fondos federales para brindar servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y abuso de ancianos. Demandan a Donald Trump por prohibir ayuda a indocumentados con fondos destinados a víctimas. Ya son las 7:15. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. México registra aumento del 32% en los casos de gusano barrenador de ganado desde agosto. México registró un aumento de casi 32% en los casos confirmados de gusano barrenador de ganado, según los últimos datos mensuales del gobierno, a medida que la concentración de casos se desplaza hacia el norte. El último informe de la Agencia Sanitaria Senacica, publicado el 26 de septiembre y consultado por Reuters, reporta 6.703 casos de animales infestados hasta el día 13 del mes pasado. Desde el inicio del brote en noviembre del 2024, la cifra contrasta con los 5.086 casos confirmados durante el periodo anterior, que finalizó el 17 de agosto. De total, 5.258 fueron en ganado vacuno. México registra aumento del 32% en los casos de gusano barrenador de ganado desde agosto.
Regresan a clases en Guerrero tras la ola de violencia. La Secretaría de Educación del Estado de Guerrero informó que a partir del día de ayer, miércoles 1 de octubre del 2025, las escuelas públicas de la región centro del estado reanudaron sus actividades escolares. Esto tras una ola de violencia ocurrida durante el fin de semana que además dejó paralizado el transporte público y otras actividades cotidianas. Mediante un comunicado, la dependencia precisó que el regreso a clases se daría con normalidad. Regresan a clases en Guerrero tras ola de violencia. Gobierno de Claudia Sheinbaum busca recuperar control del agua como un derecho con reforma constitucional. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para reformar la Ley General de Aguas y el artículo 4 constitucional con el objetivo de ordenar el uso del agua en el país y devolver este recurso estratégico a la nación. Este gran recurso natural indispensable para el desarrollo se recupera para la nación, se recupera el derecho al agua, deja de ser una mercancía y la concesión se convierte en un instrumento de nación, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa mañanera. Gobierno de Claudia Sheinbaum busca recuperar control del agua como un derecho con reforma constitucional. Claudia Sheinbaum propondrá eliminar el fuero a diputados y senadores. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó durante su conferencia de prensa que dentro de la iniciativa de reforma electoral propondrá la eliminación del fuero para diputados y diputadas, así como para senadores y senadoras. La propuesta que yo daré por escrito a la comisión presidencial es que se elimine el fuero a diputados y senadores. La presidenta no tiene fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero?, cuestionó la mandataria. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum informó que será la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral la encargada de definir la viabilidad de esta propuesta. Claudia Sheinbaum propondrá eliminar el fuero a diputados y senadores. Ex trabajador del DIF detenido por presunto abuso sexual a funcionaria es cercano a Morena. El gobierno municipal de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, confirmó que Miguel Ángel Espinosa Rojas, ex empleado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de la localidad, es investigado por presuntamente haber abusado sexualmente de una servidora pública. El ex trabajador del DIF fue detenido el martes luego de que ciudadanos protestaron frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para exigir justicia por este abuso. Miguel Ángel Espinosa fue despedido el pasado 19 de septiembre, según un comunicado del ayuntamiento. Antes de su cese, se desempeñaba como titular del área de procuración de fondos y asistencia social del DIF Tlalnepantla. Ex trabajador del DIF, ex detenido por presunto abuso sexual a funcionaria, es cercano a Morena. Secretario de Hacienda defiende el trabajo de aduanas pese al huachicol fiscal. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró que la dependencia federal ha hecho un trabajo excelente en aduanas en contra del huachicol fiscal. Durante su comparecencia en el Senado para la glosa del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, Edgar Amador Zamora resaltó que en el presente año se van a recaudar 9 veces más de lo que se obtuvo en el 2006 y 6 veces más
que todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Secretario de Hacienda defiende el trabajo de aduanas pese al huachicol fiscal. Septiembre deja incremento de feminicidios en Sinaloa. Casi 40% de casos del año ocurrieron este mes. Durante septiembre ocurrieron al menos 135 asesinatos en Sinaloa, entre los que se destaca un incremento en feminicidios con al menos 16 casos registrados en el estado, según datos preliminares extraídos de boletines diarios de la Fiscalía General del Estado a través de sus informes diarios. De acuerdo con esta información, se registraron por lo menos 16 asesinatos de mujeres cuyas indagatorias se apegaron a la ley, comenzaron con feminicidios. Septiembre deja incremento de feminicidios en Sinaloa. Casi un 40% de casos del año ocurrieron en este mes. Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos. Hasta aquí las noticias nacionales. Vamos a dar paso ahora a noticias estatales. Claudia y Delfina reiteran el apoyo para los afectados. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de un censo en la entidad y Ciudad de México para entregar apoyos a las familias que resultaron afectadas por las lluvias épicas en la zona oriente de la metrópoli. De esta forma, al visitar Nezahualcóyotl el martes, se reunió con la gobernadora Delfina Gómez, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y los alcaldes Adolfo Cerqueda, Marta Guerrero y Aleida Álvarez de Neza, La Paz e Iztapalapa, respectivamente. Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez reiteran apoyo para los afectados por inundaciones en el Valle de México. Cutzamala vence a sequía. El sistema que lleva agua a la Ciudad de México y el Estado de México logra histórico nivel de almacenamiento. El sistema Cutzamala ha alcanzado 90.9% de almacenamiento, un nivel histórico en comparación del último año, cuando se esperara que llegara el día cero, según informes del organismo de Cuenca Agua del Valle de México. Durante septiembre, el sistema que abastece de agua a las alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios de la entidad mexiquense sumó 740.997 millones de metros cúbicos tras las intensas lluvias que se registraron. El Cutzamala vence a la sequía. El sistema que lleva agua a la Ciudad de México y el Valle de Toluca logra histórico nivel de almacenamiento. No hay paso a la sierra de Nanchititla, derivado del reblandecimiento de tierra por lluvias recientes. Se registró por la mañana un derrumbe en el municipio de Lubianos, en la zona sur del Estado de México, por lo que permanece cerrado de la carretera Nanchititla-Lubianos. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día miércoles 1 de octubre, cuando el cerro se derrumbó, por lo que piedras y tierra irrumpieron en ambos carriles, la ida y vuelta a la altura de Cañadas de Nanchititla. Por tal motivo, las autoridades advirtieron el cierre de la carretera por tiempo indefinido, mientras personal de protección civil y bomberos realizan los respectivos trabajos para habilitar la vía. Derrumbe corta paso en carretera Lubianos-Nanchititla.
Por primera vez el Estado de México aplicará vacunas contra el VPE a niños de 11 años. Por primera vez en el Estado de México se aplicará la vacuna contra el virus del papiloma humano en niños que cursen el 5º grado de primaria o de 11 años de edad, ampliando la cobertura y la protección, ya que además es una nueva dosis nonovalente, luego de que la Secretaría de Salud Federal diera a conocer la actualización de esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano en distintos grupos de la población. La entidad mexiquense por primera vez aplicará estas dosis en niños y, a diferencia de años anteriores, cuando únicamente se distribuía entre niñas de 5º de primaria u 11 años cumplidos. Por primera vez el Estado de México aplicará vacunas contra el virus del papiloma humano a niños de 11 años. Fiscalía General de la República incinera más de 137 kilos de droga en el Estado de México. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado de México, llevó a cabo la incineración de más de 137 kilogramos de diversos narcóticos, además de la destrucción de miles de objetos vinculados con investigaciones penales. El proceso fue supervisado por personal del órgano interno de control de la institución con el objetivo de garantizar transparencia en el destino legal de lo asegurado. Fiscalía General de la República incinera más de 137 kilogramos de droga en el Estado de México. Ya son las 7 de la mañana con 28 minutos. Hasta aquí las noticias estatales. Vamos a dar paso ahora a noticias deportivas. Doblete de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 evita la primera derrota en Chile. Gilberto Mora brilla con luz propia en el Mundial Sub-20 Chile 2025 al meter los 2 goles con los que México empató 2-2 contra España para mantener en vida el Grupo C este miércoles por la tarde en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago de Chile. Al minuto 4 llegó la primera oportunidad a favor del conjunto europeo cuando el portero de los Cementeros de Cruz Azul, Emanuel Ochoa, cometió un grave error en la salida y le entregó el esférico al delantero del Betis, Pablo García, quien disparó de inmediato ante el arquero adelantado, pero el balón salió muy por arriba del marco rival. Doblete de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 evita la primera derrota de México en el Mundial Sub-20 de Chile. Edson Álvarez sorprende con un golazo en su regreso a los entrenamientos del Fenerbahce. Finalmente Edson Álvarez se reintegró a los entrenamientos del Fenerbahce luego de estar fuera por una lesión muscular, y lo hizo en la jornada previa a la segunda fecha de Europa League, en donde el cuadro turco tiene acción. Pero no solo eso, sino que sorprendió en su vuelta al trabajo con un golazo. Recordemos que el Machín estuvo ausente por una lesión muscular que se produjo durante la fecha FIFA de septiembre, concretamente en el duelo amistoso de la selección mexicana ante Japón el 7 de septiembre y prácticamente un mes después, y en la previa del duelo ante Niza en casa. Edson Álvarez sorprende con golazo en su regreso a los entrenamientos del Fenerbahce.
Paunovic da cátedra que no quiso Tigres y Salomón Rondón, héroe en la voltereta. Real Oviedo remontó un partido que parecía perdido y lo hizo superando sus propios miedos ante un Valencia que arrancó muy bien. Se adelantó en el minuto 4 y pudo anotar el 2-0 en el 75 de penalti, pero Aaron Escandel detuvo la ejecución de Dujama cuando parecía que iba a chutar Pepe Lu. El equipo de Paunovic, sí, ese director técnico que desahució a Tigres, nunca le perdió la cara al encuentro. Entendió que podía sacar un punto, pero quizá nunca esperó los 3. Y Lig, tras un córner y Salomón Rondón en un mano a mano con Fortuna, remontaron un poco más de un minuto para lograr la primera victoria fuera de casa y 3 puntos de oro en su lucha. Paunovic da cátedra de que no quiso Tigres y Salomón Rondón, el héroe en una voltereta. Goles: Barcelona versus Paris Saint-Germain. Luis Enrique hace la maldad en Montjuïc. Los pronósticos no fallaron desde que se conoció el enfrentamiento que nos dejarían entre Barcelona y el Paris Saint-Germain, una digna final adelantada de la UEFA Champions League que dejó como vencedor a Luis Enrique. Montjuïc nos dejó un partidazo entre el campeón de la UCL y uno de los mejores equipos en la actualidad de Europa, donde el Paris Saint-Germain se llevó el botín al imponerse 1-2 en el tiempo agregado, apagando una gran actuación de Lamine Yamal, que demuestra que está en un alto nivel a pesar de que viene saliendo de una lesión. Resumen y goles: Barcelona contra Paris Saint-Germain. Luis Enrique hace la maldad en Montjuïc. Ya son las 7 de la mañana con 33 minutos. Hasta aquí la noticia. Voy a ver, antes de irme, yo quiero poner las mañanitas. Quiero poner las mañanitas y se la quiero dedicar a Lubianos. Se la quiero dedicar a Lubianos porque el día de hoy, Lubianos está cumpliendo años. 2 de octubre, una lucha de cientos de personas lubianenses. Muchos lograron verla, muchos no alcanzaron ver consumado ese proyecto, la lucha de una municipalidad propia, Lubianos, la creación del municipio de Lubianos. Yo voy a poner las mañanitas. Y se las voy a poner con Alejandro Fernández. Les voy a poner las mañanitas con Alejandro Fernández. Ayúdenos a compartir. Bonito día, que Dios los bendiga, que les dé salud, porque teniendo salud de lo demás nosotros nos encargamos. En un ratito regreso. Vamos a estar hablando de la creación del municipio de Lubianos. Vamos a estar hablando de otros temas locales, lo que está pasando en la sierra. Bueno, vamos a tener buen tema. Saludos. Estas son las mañanitas. Dedicadas para Lubianos, las mañanitas.